El registro mercantil es la dependencia encargada de la inscripción y registro de las personas individuales y jurídicas que desarrollan actividades mercantiles, así como de los hechos, actos y contratos mercantiles sujetos a inscripción. El registro mercantil tiene por objeto a. La inscripción de los comerciantes individuales y sociales, además de los sujetos señalados por la ley, así como la inscripción de los actos y contratos relativos a los mismos de conformidad con la ley. B. La inscripción de los representantes o agentes comerciales de establecimientos públicos extranjeros o sociedades mercantiles constituidas fuera del país cuando hagan negocios en la República. C. La legalización de los libros de los comerciantes. D. El depósito y publicidad de los estados contables y de los informes periódicos de las firmas mercantiles. E. La inscripción de cualquier otro señalado en la ley de registro y del notariado. La importancia que tiene el registro mercantil es que otorga a los socios y a los terceros que contratan con las sociedades mercantiles, independientemente de la tipología de la compañía, es que es un manual fácil de entender para quienes, al no tener conocimiento en la rama jurídica, sepa los beneficios que se obtienen a través de la inscripción del contrato de la sociedad en el registro mercantil, ya que este organismo se instauró en la República Venezolana a partir del Código de Comercio de fecha 29 de agosto de 1862, en pro de la protección de los terceros que contratan con las sociedades mercantiles, comerciante colectivo o comerciante individual, debido a que se sirve de fuente de información tanto para las colectividades en general como para los competentes de que una compañía mercantil de la situación tanto jurídica y económica del comerciante que constituyeron. La oficina que se encarga del registro mercantil es el SAREN, las cuales sus siglas significan Servicio Autónomo de Registro y Notaría. Este es un organismo dependiente del Estado venezolano, adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Este es el encargado de registrar y notariar documentos de ventas de bienes e inmuebles, hierros y señales, compañías anónimas, firmas personales, registro de títulos universitarios, entre otros. Así mismo, haciendo de uso público y oficial estos documentos. Otra de sus funciones es dar garantía a la seguridad jurídica en el país. Los comerciantes individuales, estos deben usar sus propios nombres en relaciones nacidas de la actividad mercantil. El comercio individual está obligado legalmente a inscribir en la correspondiente oficina del registro mercantil, en este caso el SAREN, el documento en el cual manifiesta su voluntad de constituir una firma personal para organizarse como tal un comerciante profesional. Pero tal inscripción no le otorga a dicha firma o razón de comercio una personalidad jurídica distinta a la de su dueño. De allí que la figura de comerciante individual, es decir, persona natural, no constituye una persona jurídica independiente y autónoma de otra, como si ocurre de repente en las sociedades mercantiles, compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o compañía en comandita. Según el Código de Comercio, en el artículo 26, dice que un comerciante que no tiene asociado o que no tiene sino un participante no puede usar otra firma o razón de comercio que su apellido con o sin su nombre, y puede arreglar todo lo que crea útil para la más precisa designación de su persona o de su negocio, pero no hacerle afinación alguna de que haga creer de la existencia de una sociedad. En consecuencia, la firma personal es el nombre con el que el comerciante individual, es decir,
La persona natural ejerce el comercio. Con él asume las obligaciones que le son propias, respondiendo a dichas obligaciones con su patrimonio individual, habiendo o por haber. Es el nombre con el que se demanda y es demandado en el juicio. El registro para el comerciante social. Como definición de comerciante social tendríamos que son todas aquellas sociedades organizadas bajo la forma mercantil con calidad de comerciantes, ya sea cualquiera que sea su objetivo, y quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquier actividad que se refiera a la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la banca, los seguros y las finanzas. En nuestra legislación podemos definir al comerciante social como una entidad formada por dos o más personas que realizan un contrato solemne en el cual los socios ponen en común determinados bienes o actividades con el móvil de lucro a fin de repartirse los beneficios de los negocios al cual se van a dedicar estas personas. Estas sociedades mercantiles se constituyen a través de una escritura pública. Se llama escritura pública de constitución, la cual deberá ser registrada a través de un notario. Y la entidad resultante de esto es considerada distinta de los socios que la integran. Ahora, las sociedades mercantiles se dividen en lo que son las sociedades de personas y sociedades capitales. Ambas clases pueden ser de capital variable. En las sociedades de personas encontramos lo que son las sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas y las sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias simples. Y por último, las sociedades de responsabilidad limitada. Ahora, en las sociedades de capital encontramos lo que son las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones. Ahora, para el registro del comerciante social se necesita, como primero, la solicitud del nombre o denominación social. Como dos, la reserva del nombre o denominación social. Como tres, debe introducir un documento constitutivo en el registro. Como cuatro, el cálculo del monto a pagar por la inscripción y pago al Fisco Nacional. Como quinto, debe haber hecho los pagos por los derechos del registro y la firma del mismo. Como sexto, debe tener la publicación del registro mercantil. Como séptimo, debe tener el registro único de información fiscal o RIF. Como 8, debe tener libros de contabilidad para sellar y foliar en el registro. Diario, mayor, inventario, compras y ventas. Como 9, debe tener la inscripción en el INSES. Como 10, debe estar inscrito en el Seguro Social. Como 11, debe solicitar la conformidad de uso en Ingeniería Municipal y Cuerpo de Bomberos. Como 12, debe obtener la patente de industria y comercio en la alcaldía. Estos serían los pasos para el registro de un comercio en una sociedad. El artículo 19 del Código de Comercio venezolano nos dice que los documentos que deben anotarse en el registro mercantil, según la Secretaría de los Tribunales de Comercio, expuesto en el artículo 17 del mismo, son los siguientes. Como 1, tenemos la autorización del curador y la aprobación del juez, en su caso, habilitando a los menores para comerciar. Como 2, tenemos el acuerdo o consentimiento del marido en lo que respecta a la responsabilidad de los bienes de la sociedad conyugal, no administrados por la mujer. Como 3, tenemos lo que es la revocación de la autorización para comerciar dada al menor de edad. Como 4, tenemos las capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes, testamentos, particiones, sentencias ejecutadas o actos de adjudicación
a las escrituras públicas que impongan al cónyuge comerciante responsabilidad a favor del otro cónyuge. Como 5 tenemos lo que son las demandas de separación de bienes, las sentencias ejecutoriadas que las declaren y las liquidaciones practicadas para determinar lo que el cónyuge comerciante debe entregar al otro cónyuge. Como 6 tenemos lo que son los documentos justificativos de los haberes del hijo que está bajo la patria potestad o del menor o del incapaz que está bajo la tutela o curatela de un comerciante. Como 7 tenemos la autorización dada al padre o al tutor para continuar los negocios del establecimiento mercantil correspondiente al menor. Como 8 tenemos lo que son las firmas de comercio. Estas deben ser personales o sociales de conformidad con las disposiciones del segundo parágrafo de esta sección. Como 9 tenemos un extracto de las escrituras en que se forma, se prorroga, se hace alteración que interese a un tercero o se disuelva una sociedad en la que se nombren liquidadores. Como 10 tenemos la venta de un fondo de comercio o la de sus existencias, ya sea en totalidad o en lotes, de modo que haga cesar los negocios relativos a su dueño. Como 11 tenemos los poderes que los comerciantes otorgan a sus factores y dependientes para administrar negocios. Como 12 tenemos la autorización que el juez de comercio acuerda a los corredores o venduteros con carácter público para el ejercicio de sus cargos. Y como 13 y último tenemos lo que son los documentos de constitución de hogar por el comerciante o por el que va a dedicarse al comercio. Ahora, para conocer los lapsos dentro de los cuales se debe efectuar el registro mercantil, estos los podemos encontrar en el artículo 20 del Código de Comercio, que nos dice que el registro de los documentos expresados en el artículo anterior, es decir, el artículo 19 que ya mencioné, deberá hacerlo o efectuar todo comerciante dentro de un lapso de 15 días. Estos 15 días serán contados, según ya sea el caso, desde la fecha de registro de los documentos o de la ejecutoría de la sentencia sujetos a ese registro. También pueden contarse desde la fecha en que el cónyuge, padre, ya sea también el tutor o curador, tomen la decisión de ejercer el comercio. Si en la fecha de ese momento de que sean así, no eran estos comerciantes. Para los efectos del registro extemporáneo o de la falta del registro, debemos centrarnos en dos situaciones adicionales que deben ser explicadas. La primera sería cuando se realiza el registro de un documento luego del término legal, es decir, de los lapsos de tiempo establecidos en la norma. A esto lo llamaríamos registro extemporáneo. También tendremos el otro caso, que sería el momento en el que nunca se hace el registro de un documento. Esto sería la falta de registro. Cuando hablamos de aquellos casos de registro extemporáneo, lo que ocurre es que el documento obtiene validez luego de que se termina de procesar su registro y se hace su convalidación, dando efecto frente a terceras personas. Cuando nunca se realiza el registro del documento mercantil, jamás se obtendrá la validez.
por lo que cualquier negocio que esté empezando, ya sea jurídico, bueno, más que todo jurídico en este caso, no confiere ningún efecto frente a las terceras partes a nivel legal. Aún así, esto no impide que los comerciantes que están empezando, o tampoco los limita a estos que desean realizar sus negocios o trámites de buena fe. Claro, en estos casos de la falta de registro o de registro extemporáneo, la responsabilidad va a recaer en las personas que realice el negocio y en los principios éticos y morales de la buena fe, confiriendo al contrato un estatus válido y también confiriendo el efecto legal entre ambas partes. Por otro lado, en aquellos casos donde de repente los documentos no se hayan podido registrar, pero aún así se realizan lo que son las acciones comerciales, por su parte se cumpliría lo que es el principio de la relatividad de los contratos, que está descrita en el artículo 1159 del Código Civil venezolano, que nos dice que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Esto es relevante ya que hace una distinción entre el efecto que se obtiene al registrar un documento y el efecto que se obtiene cuando se concreta un contrato. Lo que podríamos, en otras palabras, definir como indiferentemente de que un documento se encuentre registrado o no, al celebrar la firma o finalización de un contrato, que esta parte haga uso de él, obliga a la otra parte responsable del documento a cumplir con los parámetros y pautas establecidas en dicho contrato, aún así no esté registrado. Para profundizar en la importancia del registro mercantil, ya que mi compañera lo mencionó anteriormente, podemos decir para finalizar que el registro de comercio sirve de fuente tanto para la colectividad en general como también para los comerciantes, para dar a conocer la situación jurídica y económica de los mismos. El comerciante, al inscribirse en el registro mercantil, hace toda su información de carácter público, por lo cual cualquier persona tiene la posibilidad de dirigirse al registro de comercio y verificar en los archivos del mismo las actuaciones que se inscriben. Por lo ya dicho, se verifica que al inscribir un documento en el registro de comercio, todo tercero tiene derecho a informarse sobre su contenido. Y para esto, el registrador debe suministrar a los interesados copias certificadas cuando se les soliciten en determinadas actuaciones. El registro mercantil o registro de comercio podemos definirlo como aquel instrumento creado por el Estado para regular las constituciones de sociedades de carácter mercantil por parte de los sujetos de derecho o comerciantes que quieran constituirse en una sociedad. De no existir en la regulación del Estado pueden originarse fraudes y deslealtades entre los comerciantes, y eso es lo que precisamente el Estado trata de lograr, la transparencia en sus procesos. Por eso es de carácter público, ya que supone la licitud de su objeto, también que el capital aportado existe y que cumple con todos los requisitos expresados en el Código de Comercio.